Es momento de resumir el capítulo 1 de la temporada 3 de What If, serie la cual trata sobre historias alternas de otras ramificaciones del multiverso, donde las cosas sucedieron de una forma muy diferente a la original, como qué pasaría si el mundo fuera infectado por un virus zombie. Una muy tocha sería qué pasaría si Iron Man sí hubiera asesinado a Bucky, o mejor aún, qué pasaría si Quicksilver hubiera sobrevivido en lugar de Wanda, serie la cual culminará con esta tercera temporada, pero el propio showrunner ya confirmó que será para cuadrar con la narrativa del UCM, que en otras palabras significa que como el multiverso será destruido en Avengers Secret Wars, cronológicamente es imposible que esta serie siga existiendo, pero tranquilos porque una vez que Reed Richards restablezca el multiverso, esta serie continuará con su cuarta temporada. ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Todo empieza contándonos que antes de que se desatara la Guerra Gamma, los Vengadores se dedicaban a romper hocicos tranquilamente como a Loki en Nueva York o a Ultron en Sokovia, hasta que un día los niveles de furia de Hulk llegaron a niveles tan exorbitantes que extrañamente desató criaturas provenientes de la profundidad de la Tierra cual Godzilla y Kong, por lo cual Iron Man tuvo la brillante idea de crear armaduras tipo Hulkbuster para cada miembro del equipo. Pero en eso, ¡pum!, esta historia resulta ser una simple caricatura vista por una mocosa, la cual se vio interrumpida debido a que se le cortó su conexión a internet, pero la caricatura resulta no haber estado muy alejada de la realidad, ya que en ese mismo instante apareció una horda de kaijus junto a su casa listos para armarla de jamón. Mayday, Mayday, Comando Estelar, contesten, envíen refuerzos. Comando Estelar, ¿me escuchan? Y de ahí nos vamos al monumento a Lincoln en Washington DC, donde así como en el pasado Steve Rogers humillaba a Sam Wilson rebasándolo por su izquierda, ahora él le aplica exactamente la misma a Bruce Banner, donde después de presentarse formalmente el uno con el otro y hacerse grandes amigos, Bruce le confiesa que sus transformaciones en Hulk son su tormento más grande, y esto debido a que la ira no es el factor que las detona sino más bien el miedo, o sea que Bruce sin problema podría ser el protagonista de Intensamente 3 en lugar de Riley, así que para ayudarlo a superar sus miedos Sam lo lleva a pasear en bote junto a su hermana Sarah, cuando de repente una tormenta eléctrica interrumpe su pachangón, donde como era de esperarse Bruce se termina transformando en Hulk, quien al estar a punto de hacer añicos a Sam debido a su furia incontrolable, rápidamente recapacita y huye del lugar, pero esta vez no para aislarse de la sociedad en lo que regresa a su forma humana, sino esta vez con la intención de revertir sus transformaciones gamma, y para ello llega a la conclusión de que si la radiación gamma fue la que le otorgó estas habilidades, entonces la radiación gamma también podría quitárselas. El problema es que como la radiación gamma prácticamente es un alimento para Hulk, presenciamos el nacimiento de una criatura nueva a partir del cuerpo de Bruce cual la película de La Sustancia. ¡Es horrible! Me da asco solo verlo. Criatura la cual resulta ser un kaiju como los vistos en Titanes del Pacífico llamado Apex, quien tiene la habilidad de dar a luz a nuevas criaturas como él desde su espalda, creando así tremendo ejército. Así que al igual que la caricatura que estaba viendo la mocosa a un principio de este episodio, los Avengers tienen la brillante idea de crear armaduras mecha cual los Power Rangers para enfrentarlos, o sea una para Iron Man, una para Capitán América, una para Thor, una para Black Widow y una para Hawkeye. Pero si creen que todos son miel sobre hojuelas, como el ejército de Apex es enorme y los Avengers solo son 5, sucumbieron ante su poderío y absolutamente todos nuestros protas recibieron un boleto en primera fila para el próximo concierto de Liam Payne. La buena noticia es que sus muertes motivaron a un nuevo grupo de héroes a tomar su lugar, conformados por el nuevo Capitán América de Sam Wilson, Bucky y Monica Rambeau, quienes logran derrotar a todas y cada una de las criaturas mandándolas al fondo del océano. No eres rival para él, Cap. Gracias por tu... Y de ahí damos un salto a 10 años después, donde los New Avengers se dan cuenta que las criaturas gamma en realidad no murieron sino andaban de parranda, quienes durante los últimos 10 años construyeron toda una madriguera en el fondo del océano cual los Locust de Gears of War, específicamente en el océano Ártico, donde cada minuto que pasa nacen más y más de ellas. Así que el equipo, el cual por cierto tiene nuevos miembros como Moon Knight, Shang-Chi, Red Guardian y su amada Melina, llega a la conclusión de que la única manera de terminar esta guerra es a partir de quien la inició, por lo cual Bucky decide hacerle una visita a Hulk, quien actualmente vive en el núcleo de un volcán activo en las Islas Astra, islas las cuales sí existen en los cómics, y es donde Bruce Banner acostumbra a probar los prototipos de sus experimentos, y donde más tarde el líder creó a un ejército de androides sintéticos llamados humanoides, solo que mientras esto sucedía, Sam y Mónica por su parte enfrentan a las bestias gamma, las cuales ahora son más grandes y más fuertes que en la guerra de hace 10 años, y esto debido a que su líder Apex también mutó, a quien obedecen ciegamente cual si fuera su dios y le rompen todita su mami a nuestros protas, para después aplicar un Godzilla al final de todas sus películas adentrándose al mar.
Here I come. Oh, here I come. Oh. Y de regreso a las Islas Astra, resulta que Bruce Banner construyó todo un laboratorio dentro de un carguero militar, quien se niega rotundamente a ayudar a nuestros protas ya que lleva años sin sufrir ni una sola transformación en Hulk, pero al menos les entrega una nueva configuración para sus armaduras mecha llamada Mighty Avengers, nombre el cual es una referencia tanto a la serie animada como al equipo que se formó después de Civil War en los cómics, así que ya con la nueva configuración cargada en sus mechas, Sam roba la emblemática frase de Steve Rogers y dice Vengadores Unidos. A ti no te sale, cállate. Frase la cual activa los 10 anillos de Shang-Chi para unir todas las armaduras en una sola cual el Megazord de los Power Rangers, con la cual rustizan hasta las cenizas a todas las criaturas a su paso. El problema es que cuando solo queda el Apex en pie, resulta estar mucho más roto de lo que ellos creían y terminan hechos trizas, pero en eso... ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! Bruce Banner llega al rescate en su avión militar cargado con una bomba nuclear, bomba la cual modificó con radiación gamma pero no para tirársela en la cabezota al Apex, sino para fusionarse con ella convirtiéndose así en un kaiju todavía más grande, casi tan grande como mi papá. Así que las dos bestias se agarran a piñas así como mis tíos en Navidad por los terrenos de la abuela, pelea la cual visualmente está un tanto pedorra, a pesar de que al ser animada en teoría debería ser más fácil animarla que si estuviera en formato live action, pero sea como sea, cuando el Apex está a punto de cargarse a Mega Hulk, Sam le dispara un misilazo para que tenga el tiempo suficiente para recuperarse, así que ya una vez de pie le aplica un aliento atómico cual Godzilla pero de radiación gamma, el cual funde por completo a la criatura convirtiéndola en gas tóxico, solo que como este es nocivo para la salud de la humanidad, Mega Hulk rápidamente se lo fuma para salvar nuestros traseros. Bueno, tal vez soy súper, pero no soy un héroe. Así que ya una vez terminada la batalla final, los Avengers no tienen ni idea si Mega Hulk es aliado o enemigo, pero como Sam sabe que muy adentro de él aún se encuentra su gran amigo Bruce, se aprieta los calzones y se para frente a él, quienes después de aventarse una mirada romántica, Mega Hulk también aplica un Godzilla al final de sus películas regresando al fondo del océano, quien sorprendentemente es seguido por las criaturas sobrevivientes listas para proteger a la Tierra de cualquier amenaza, por lo que este Mega Hulk podría ser de gran ayuda para enfrentar a Doctor Doom en Avengers Doomsday, capítulo el cual termina con una reflexión del vigilante Uatu, diciendo que la forma en la que una persona se siente puede cambiar la forma en la que los demás la ven, o sea que es tu decisión si agachas la cabeza pareciendo un perro chihuahua miedoso, o si la levantas pareciendo el auténtico rey de la selva. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Carlos David, René AR, Chucho AXD, Luis Riquelme, Emily Flores, Marcelo Forino, Moeira que dice: Agatha pudo hacer lo que Thanos no, o sea, tirarse a la muerte. ¿Sabes qué? Cógete solo. Y Fernando Guerrero que dice: para mí Venom y Eddie eran más que amigos. ¡Felicidades! Nació homosexual. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, ráfaga duro y nos vemos a la próxima.